Hola amigos de Faster Buy, nos han traído esta VMAX 1700 del 2009. Está preciosa esta moto, fijaos los detalles. Tiene todo fibra de carbono, pero esto es fibra de carbono de verdad, esto no es pegatina. Bueno, el cliente nos la ha traído porque se queja que arranca mal en frío. Estoy viendo por ahí, no sé si veis ahí una lucecita, una alarma, posiblemente con GPS. Ya no me gusta porque a lo mejor está teniendo algo de consumo. Nos ha pedido que le sustituyamos los líquidos, nos ha dicho que cree que se calienta más de lo normal. Luego también nos ha dicho que hay un tornillo en la zona de la batería que no es original y que quiere sustituirlo. Luego lo veremos a ver qué es lo que es. Y recolocar la toma del mantenedor de la batería porque, bueno, le ha debido quitar el asiento o algo de eso y no encuentra la toma del mantenedor. Fijaos el pedazo de moto que es esto. Esto es una moto pero impresionante. El motor que tiene, los tubos de escape, es preciosa. Vamos a ir desmontándola, vamos a ir viendo y os voy contando. Bueno, como podéis ver, todo es de fibra de carbono, Aquí no hay pegatina que valga. Es todo fibra de carbono de la de verdad. Y luego, bueno, por otro lado, lo del tema del de aquí, esto es un mantenedor. Pensaba yo que esta lucecita era por una alarma con GPS o algo de eso, y es el mantenedor. O sea, esto es para enchufar aquí lo que es el cargador de batería para cargar la batería. Y este LED lo que está indicando es que la batería está baja. Vamos a comprobar el estado de la batería, vamos a comprobar carga y consumo. Los tornillos que el cliente se quejaba, los que sujetan lo que es la tapa del vamos a decir, falso depósito, uno no es original, vamos a pedirle original. Y ahora vamos a comprobarlo, el tema de consumo, carga y el estado de la batería. Vamos a comprobar el consumo, es decir, si pasa algo de corriente con el contacto quitado. Para ello utilizamos un polímetro, lo ponemos en amperios, lógicamente. A ver si lo pongo para que lo podáis ver, porque si no lo veis, pues mal. Ahí lo podéis ver. Y lo que vamos a hacer es poner un borne en lo que es la instalación eléctrica y otro en la batería. Y ahí lo que nos está marcando, no sé si podéis ver ahí, 0,13, 0, ahí. Vale, eso es normal que pase porque está cargando algún relé o algún sistema, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es dar al contacto. Voy a ver si sujeto esto aquí así. Si damos al contacto, ahora se nos va a subir, ¿veis? Ahí 5,72 amperios, que ahora cuando se termine de cargar la bomba de la gasolina, pues queda en 1,8, 1,7 y demás. Cuando quitemos el contacto, tendría que venirse a 0. Tenemos que esperar un momentito. Ahí. Bueno, pues esta batería no tiene consumo. Ahora lo que voy a hacer es quitar los dos bornes y vamos a comprobar el estado de la batería. A ver, para el tema del consumo también se puede comprobar con una pistolita de estas, ¿vale? Que sería meterla aquí, la meteríamos aquí, vamos a ver, y aquí al dar al contacto nos marcaría, ¿veis? Ahí nos está dando, a ver, ahí está, ahí nos está dando el consumo de la batería, una pistola amperimétrica. Bueno, a mí me gusta más el sistema de los cablecitos, me parece más preciso que la pistolita. Pero bueno, al que le guste, pues con la pistolita también se puede mirar el consumo en amperios, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comprobar el estado de la batería con un comprobador. Vamos a poner el positivo en el positivo, lógicamente, el negativo en el negativo, y lo que vamos a hacer es meter los datos, ahí está. Primero lo que te pide es del voltaje de la batería, que en este caso es de 12 voltios. Y aquí tenemos que poner el arranque en frío, que en esta batería es de 230. Vamos a meter el dato. Vamos a ver. Ahí, 230 de arranque en frío, y lo que va a hacer es hacer una comprobación. Lo primero, que el dato que nos va a dar es el arranque en frío que tiene esta batería. Vamos a ver que vamos a esperar un momentito. 161, tenía que ser 230, está bastante bajito. Lo siguiente que marca es el SOH, que es la capacidad disponible de la batería, que está al 49%, es poquito. Y ahora vamos a ver el SOC, que es la carga que puede liberar en un ciclo, que es un 3%. Por lo tanto, esta batería está en mal estado y lo que vamos a proponer al cliente es sustituirla y ponerle la Yuasa. Vale, ahora bueno, estamos comprobando lo que es la carga con el motor arrancado. Veis que está en 13,7, ahí veis, 13,7. Si aceleramos, seguro que nos sube a 14. Ahí veis, voy a mantener ahí. Vale, a 5.000 revoluciones, no tiene que pasar de 15. Vale, el regulador está funcionando correctamente.
Y lo que os aconsejo es que esta prueba de comprobar lo que es el voltaje la hagáis con el motor frío y con el motor caliente, porque en muchas ocasiones si la placa rectificadora de diodos está mal, algún diodo está perforado y en caliente puede que deje de cargar. Entonces, bueno, vamos a dejar que el motor caliente y vamos a seguir comprobando lo que es la carga. Bueno, el motor de la moto ya está totalmente caliente y como podéis apreciar la carga es correcta. Ahí está, la carga es correcta y bueno, lo que está es en mal estado la batería, vamos a sustituirla directamente. Y ahora lo que vamos a hacer es drenar el anticongelante. Hemos quitado la tapa a esta derecha, vamos a quitar el tapón y vamos a quitar el tapón de abajo de drenaje. Este es el tapón de drenaje del anticongelante de esta moto. Esta moto, como podéis ver, lleva 2 radiadores de agua. Vamos a quitar ahora el tapón y luego hay que sustituirlo por uno nuevo, que ya lo tenemos aquí, por supuesto. Bueno, ya hemos purgado lo que es el circuito de frenos, tanto delantero como el trasero, ya lo hemos purgado. Y ahora vamos a hacer una operación que es la más importante, y es drenar o purgar lo que es todo el líquido que hay dentro de la unidad hidráulica del ABS. Esta operación es muy importante, ya que si no se va a quedar líquido de frenos dentro de la unidad hidráulica que puede llegar a dañar la unidad hidráulica del ABS por el cúmulo de humedad. Ya hemos conectado la máquina. Os aconsejo que para esta operación pongáis un mantenedor, ya que la batería, bueno, pues va a sufrir un poquito, porque lo que vamos a hacer es actuar la unidad hidráulica del ABS, el motor de la unidad hidráulica del ABS, para extraer todo el líquido, y de paso también vamos a comprobar la presión de la unidad hidráulica. Para ello ya hemos conectado la maquinita y lo que vamos a hacer es dar al contacto. Bueno, primero vamos a pisar el freno delantero y el trasero, y ahora vamos a dar al contacto a la vez. Vamos al contacto, no sé si veis, ahí está funcionando. No sé si lo podéis escuchar. Bueno, con los claxons de los coches de afuera no sé si lo habéis podido oír. Vale. Ahora lo que hemos hecho es sacar todo el líquido de la unidad hidráulica y vamos a hacer la otra prueba, que para ello vamos a dar el botón del run off, lo vamos a poner en off, vamos a dar al contacto, vamos a pulsar el motor de arranque durante más de 4 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a soltar y vamos a hacer otra vez lo mismo. Vamos a apretar los dos frenos a la vez. Ahí está. Vale, quitamos el contacto y ahora ya sí lo que vamos a hacer es purgar otra vez el circuito de frenos tanto delantero como trasero. Por supuesto, ni que decir tiene que el líquido de embrague también lo sustituimos, claro. Le hemos cambiado el aceite, el filtro de aceite, el anticongelante, le hemos cambiado los líquidos de freno, también le hemos cambiado el aceite de la transmisión, le hemos cambiado el sitio donde tenía el mantenedor Perdón un momentito, que voy a abrir aquí la apertura esta del asiento. Ahí está. Se lo hemos puesto aquí. De tal manera que simplemente abriendo el asiento puede cargar la batería. Pero en frío le cuesta muchísimo. Hay que voltear mucho el motor para que consiga arrancar. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para que un vehículo, una moto, arranque perfectamente o correctamente, mejor dicho?
Pues primero la batería. Si la batería no está en buen estado, pues lógicamente no va a arrancar correctamente, no va a voltear bien el motor, la bomba de la gasolina no va a cargar bien, etcétera, etcétera. En esta unidad la batería ya la hemos sustituido, ya que la que venía estaba totalmente desgastada, ¿no? Estaba totalmente hundida, no arrancaba. Lo segundo que hay que tener en cuenta es la compresión. Si no tenemos una compresión correcta, pues lógicamente el vehículo no va a arrancar. En este caso lo vamos a descartar, ya que el vehículo tiene 15.000 kilómetros. Descartarlo, no lo vamos a descartar, sino que no vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por otro sitio. Lo tercero, el encendido, el asalto de chispa, exactamente lo mismo. Si no tenemos una buena chispa en las bujías, o si hay una bujía en mal estado, pues tampoco va a arrancar. Y esto también lo vamos a apartar un poco, ya que el vehículo, una vez arrancado, funciona correctamente. Y lo cuarto y último que hay que tener en cuenta es, por supuesto, que haya una relación aire-gasolina, que entre gasolina, lógicamente, si no hay gasolina no va a arrancar tampoco, pero sí, ojo, que si nos pasamos de gasolina tampoco va a arrancar correctamente, ¿vale? Entonces, que la relación aire-gasolina, que es lo que llamamos nosotros la relación estequiométrica, sea la correcta. Esta relación estequiométrica, cuando un vehículo está caliente, un motor que está funcionando normalmente en caliente, tiene que ser una relación de 14 gramos de aire a 1 de gasolina. Pero cuidado, que en frío, cuando arrancamos un motor en frío, esa relación estequiométrica tiene que ser de 7 gramos de aire por 1 de gasolina. Es decir, tiene que haber un aumento de gasolina para que arranque correctamente el motor. ¿Cómo sabe la moto qué cantidad de oxígeno tienen que saltar los inyectores para que este arranque sea el correcto? Bueno, pues hay una serie de sensores, en la moto hay una serie de sensores, por ejemplo, el sensor temperatura de aire de admisión, es decir, temperatura de ambiente, sensor de temperatura del refrigerante, perdón, o sea, el sensor de temperatura del motor y el sensor de presión atmosférica. Esos sensores le dicen a la centralita, dan esos datos a la centralita y si, por ejemplo, estamos a 0 grados, como hay una cantidad de oxígeno muy elevada, lo que va a hacer los inyectores es saltar más gasolina para compensar ese exceso o ese aumento de oxígeno. Si la moto o si el motor está caliente, si está a 90 grados, pues lógicamente al estar a 90 grados no va a necesitar o no vamos a necesitar tanta gasolina, ya que los segmentos están dilatados, hay mayor compresión, entonces la centralita lo que va a hacer es cerrar los tiempos de apertura del inyector y echar menos gasolina. Igual pasa con el sensor de presión atmosférica. Si estamos a nivel del mar, por la presión atmosférica va a haber más oxígeno, vamos a necesitar más gasolina, por lo tanto los tiempos de apertura del inyector van a ser más amplios. Estos sensores a veces fallan, ¿vale? Si, por ejemplo, imaginaos que el sensor de temperatura de aire de admisión, imaginaos que estamos a 0 grados, le dice a la centralita que estamos a 40 grados. ¿Qué es lo que pasa? Que la centralita lo que va a hacer es echar menos gasolina, ¿vale? O sea, vamos a quedarnos corto. Si estos sensores están en mal estado, lógicamente, o están dando un falso dato, la moto no va a arrancar bien. Esos sensores vamos a chequearlos, vamos a comprobar lo primero que vamos a hacer. Por otro lado, cuando nosotros intentamos arrancar un vehículo, lo que hacemos primero es apretar el botón de arranque, esperar un par de segundos y si no arranca correctamente, lo que hacemos es variar esa relación estequiométrica. ¿Cómo la podemos variar? Pues muy sencillo. El salto de gasolina no lo podemos modificar, ya que es la centralita la que decide cuánta gasolina echa. Pero la cantidad de aire sí que la podemos modificar. ¿Cómo la podemos modificar? Al acelerar. Si aceleramos, lo que hacen es las mariposas del cuerpo de inyección se abren y entra más cantidad de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando intentamos arrancar, lo primero que hacemos es volteamos, esperamos unos segundos, un segundo o 2 segundos. Si vemos que no arranca, modificamos. Cambiamos la relación estequiométrica, aceleramos un poquito para que entre más aire. Si en ese momento arranca, lo que está necesitando es mayor cantidad de oxígeno, menos gasolina, para que arranque correctamente. Si al darle puño, lo que hacemos es que notamos que el motor voltea más rápido, es decir, no arranca pero voltea más rápido, es que necesita mucho más aire. Está diciendo, sí, venga, que voy a arrancar, vamos a darle más aire. Pues le damos aire y posiblemente al final, si la batería está en condiciones, arrancará. ¿Qué es lo que pasa si cerramos abrimos el puño, y en vez de voltear más rápido, empieza a voltear más despacio? Es decir, cuando apretamos el botón, empieza ñiqui, 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 damos puño y empieza ñiqui, ñiqui, ñiqui. Se baja un poquito lo que es las revoluciones del motor. Ahí lo que te está diciendo es que no quiere más oxígeno, que necesita más gasolina, que es el caso que le pasa a este vehículo. En esos momentos, en esas ocasiones, lo único que podemos hacer es cortar puño, quitar el contacto y volver otra vez a intentar arrancar con el puño cerrado, voltear lo suficiente hasta que arranque.
qué es lo que le pasa a este vehículo. Lo voy a mostrar. Vamos al contacto, lo que vamos a hacer es volteamos, no va a arrancar, ¿vale? Le damos puño y no va a arrancar, y si la dejamos con el puño cerrado y volteamos lo suficiente, va a escupir la suficiente gasolina como para llegar a arrancar. Lo voy a mostrar. Ahí, efectivamente. Ahí ahora mismo está arrancando correctamente, y lo que le está pasando a la moto, lo que le pasa a la moto es que le falta gasolina. ¿Por qué le puede faltar gasolina? Porque uno de los sensores, como os he explicado, esté dando un dato erróneo a la centralita, o esta moto, como tiene los conductos de inducción de aire motorizado, vamos a decir, es un servomotor que lo que hace es que abre, sube y baja lo que son las toberas, pues que a lo mejor se han quedado abiertas, no lo sé. Vamos a ir viendo primero los sensores y luego comprobemos los conductos de aire de admisión. Vale, pues vamos a comprobar los sensores de presión de aire de admisión, de temperatura de aire de admisión y temperatura de refrigerante. Para ello pulsamos los dos botones a la vez y damos al contacto, a ver que está un poco complicado esto, a ver ahí, y esperamos a que nos salga la diagnosis. Vamos a esperar unos segunditos, vamos a esperar, ahí, diagnosis, seleccionamos. Y nos vamos a ir, el D01 es el TPS, vamos a ir el D02. Esto es la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Esto es la presión atmosférica, 93 kilopascales, que sí que me cuadra con lo que tenemos aquí en Madrid. El 3 es la diferencia de presión atmosférica con respecto a la aspiración, es decir, que si ahora yo doy al botón de arranque, esto tendría que fluctuar, ¿de acuerdo? O sea, si vamos aquí, veis que está fluctuando, ¿vale? Porque es la diferencia de presión atmosférica. 93 se queda lógicamente en la presión atmosférica que tenemos, ¿no?, en el ambiente. Luego el D04, el D05 es la temperatura aire de admisión y el D06 es del refrigerante. Por lo tanto, sí que me está marcando valores correctos de temperatura tanto de aire de admisión como de refrigerante, y de presión atmosférica también está dando correctamente. Vamos a comprobar los conductos de inducción de aire, ya que esta moto lleva un sistema que según aceleras se va abriendo las toberas, se van abriendo y cerrando las toberas. Bueno, ya hemos desmontado la tapa del filtro del aire, vamos a quitar el filtro del aire, y ahí dentro, a ver si puedo meter aquí el móvil para que lo podáis ver. Sí se ve perfectamente. Vale, esas toberas es las de inducción de aire variable. Es decir, cuando nosotros vamos a arrancar la moto, esas 4 toberas tienen que bajar para que la entrada de aire sea menor, y según vayamos cogiendo revoluciones, lo que va a hacer es que se van abriendo, dejando pasar mayor cantidad de aire. Voy a dar el contacto para que veáis, porque cuando deis el contacto, en teoría lo que tienen que hacer es cerrarse las toberas, ¿vale? Vamos a dar el contacto, ahí está. Vale, pues efectivamente se han cerrado las 4 toberas, con lo cual parece que está funcionando correctamente. Vamos a arrancar la moto. Efectivamente, las 4 toberas están cerrando perfectamente, con lo cual intento de las 4. Estoy girando, voy a parar la moto. Veis que cuando quito el contacto se suben las toberas, y cuando doy el contacto bajan las toberas. O sea que el funcionamiento está, está funcionando correctamente. Es correcto el funcionamiento de las toberas de admisión de aire. Si se hubiesen quedado abiertas, o si se quedasen así abiertas, podríamos tener problemas de exceso de aire, pero en este caso están funcionando correctamente. Bueno, fijaos el funcionamiento de estas toberas de admisión, que cuando estamos al ralentí están cerradas, y cuando aceleramos, como se abre para permitir la entrada del aire más directa. Está funcionando correctamente. Vale, bueno, pues teniendo en cuenta que los sensores de admisión de aire, de refrigerante, de presión atmosférica están funcionando, y de presión de cilindros están funcionando correctamente, y que las campanas, o vamos a decir las toberas de admisión de aire variable, están funcionando y están cerrando perfectamente en frío, lo que vamos a comprobar es el monóxido que nos sale, el monóxido de carbono que sale por los tubos de escape con el motor caliente. Bueno, vamos a comprobarlo con el motor frío y con el motor caliente. Vamos a ver si nos está dando muy bajo o muy alto. Vamos a intentar arrancar en frío. Vamos a ver. Ahí está. Y vamos a ver cómo arranca. Voy a meterla aquí. Y vamos a ver cuánto está dando el frío. Ahí. Vamos a ver.
teoría se consolida. A ver, mi teoría es que esta moto va muy pobre de gasolina. Si estuviese correctamente, ahora en frío, el CO tendría que estar más alto. No darme 0, está aquí dando ahora 0,80, 0,85, parece que está subiendo un poquito. Vamos a ver, que ahora se... Vamos a ver... 0,93. A ver, vamos a ver. Vale, según mi teoría, o sea, yo pienso que la moto está entrando poca gasolina. Al entrar poca gasolina, el CO tendría que marcar bajo. De hecho, está marcando menos de lo que tendría que dar, y eso que la moto está fría. Por lo tanto, creo que va a haber un problema o con los tipos de apertura de inyección, o a ver qué es lo que pasa. Como en esta moto se pueden modificar a través del propio cuadro de relojes, luego vamos a ver si se han tocado y se han puesto de menos o algo de eso. Y luego, si están mal, lo que haremos es modificarlos para que dé el monóxido de carbono que tiene que dar. Vamos a dejarla calentar a ver qué da en caliente. Bueno, como podéis ver, estamos a temperatura de funcionamiento correcto. Vamos a comprobar el monóxido de carbono. Vamos a meter aquí la sonda. Ahí está. Y vamos a ver cuánto nos está dando. Vamos a esperar un poquito para que suba. Vamos a aguantar ahí. Fijaos, varía o fluctúa entre 15 y 8, está bajísimo, bajísimo. Vamos a poner aquí, vamos a comprobar nuestros escapes, nuestras salidas. Vamos a por aquí, igual lo mismo. Vamos a comprobar con el otro silencioso. Ahí está. Nada, lo mismo, está bajísimo. Con lo cual, me temo que los inyectores no están soltando, como en un principio me temía, los inyectores no están soltando la gasolina suficiente. Fijaos. Os recuerdo que esta moto tendría que estar entre 2,5 y 3,5% de CO. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con los tiempos de apertura de los inyectores. Ahora, en esta moto se pueden modificar los tipos de apertura de los inyectores. Vamos a entrar en modo diagnosis. Vamos a apretar estos dos botones a la vez. Damos al contacto. Se va a poner en modo diagnosis. Hay que pasar de diagnosis a CO. Vamos a ver. Hay diagnosis, vamos a seleccionar CO, pulsamos CO, le damos los dos botones a la vez. Ahí está. CO01 es el cilindro número 1. Vamos a ver, apretando los dos botones a la vez, vamos a ver en qué tiempos de apertura está este inyector. Vamos a darle dos veces aquí al... Hostia, -8. A ver, claro, es que están muy cerrados, los tiempos de apertura de inyector están muy cerrados. Vamos a ir... Lo que vamos a hacer es vamos a ir subiéndolos poco a poco y controlando el monóxido de carbono que sale con el tubo de escape hasta que le dejemos en lo que nos dice el manual. Por ahora lo que vamos a hacer es con el cilindro número 1, vamos a ponerlo a 0. Lo voy a apuntar, voy a tomar nota. El cilindro número 1, -8, un momentito, voy a tomar nota. Perdonad que he ido a tomar nota. El cilindro número 1 lo habíamos dejado en 0. A ver, vamos a ponerlo, para probar, vamos a ponerlo, en 20. Vamos a ver ahí. ¡Ey! ¿Qué me he pasado? 3 pueblos. Ahí. Vamos a dejarlo en 20. El cilindro número 2. Vamos a ver dónde estaba. -10. Voy a apuntarlo aquí. -10. Vale. El cilindro número 2 en -10. Vamos a dejarlo también en 20. Ay, no, perdón, que lo he seleccionado. Ahí está. Vamos a dejarlo en 20. Vamos a ir probando, ¿vale? Eso es. Coño. Leche. Vamos a ver, ¿en cuánto está haciendo M3? Voy a aumentarlo, y vamos a ponerlo aquí en 20. Vamos a ir al número 4, al número 9. Vale, voy a poner también 9. Vamos a apuntar esto, y vamos a hacer un vamos a ponerlo. Y vamos a ver qué CO está dando ahora. Vamos a dar un par de aceleroncillos. Quitar la sonda. Espérate, que se ha puesto esto en purga. Espera un momentito. Vamos a ver. Condín, perdonad. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ha subido.
0,16, 0,18, 0,20, entre 0,22, sí, por ahí, 0,23, 0,24, bueno, más o menos aproximadamente 0,20. Vamos a comprobar nosotros. Está muy bajo. Ahí está, estabilice. Vamos a ver. Estabilice, porque a veces sacamos se vuelve a cambiar. Vamos a ver, aquí estamos 0,49, 0,45, 0,30. Vale, vamos a ver el otro. Ahí está. A ver, vamos a esperar a que estabilice. Vale. Ok, bueno, pues subiendo o abriendo los tiempos de apertura de inyección, hemos conseguido que suba el CO. Lo que vamos a hacer ahora es que la voy a parar, la voy a dejar enfriar y vamos a probar, cuando se enfríe la moto, vamos a probar a ver qué tal arranca con estos tiempos de apertura del inyector. Bueno, ya hemos subido los tiempos de apertura de los inyectores y vamos a probar a ver cómo arranca. La moto está totalmente fría. Ahí está, y vamos a ver qué tal arranca. Bueno, no arranca muy allá que digamos. Lo hemos subido bastante. Porque hemos observado que según subimos los tiempos de apertura va arrancando mejor. Ahora están subidos una barbaridad, 30 puntos, es una pasada. Y si os fijáis, ahora el motor está frío, totalmente frío. Vamos a intentar arrancar, a ver cómo arranca. Bueno, arranca perfectamente. Entonces, bueno, pues es un poco rollo. Voy a pararla. Es un poco rollo porque, bueno, voy a dejarla un poquito arrancada, porque encima que está gorda, no voy a hacer que se comuniquen las bujías. Es un poco rollo porque, claro, con los tiempos de apertura muy altos, muy abiertos, la moto arranca perfectamente, pero nos va a dar el CO muy alto y no va a poder pasar ITV. Entonces, bueno, vamos a ver el CO que da y luego hablaremos con el cliente porque le falta gasolina, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué CO da, a ver si está dentro de los valores, pero no lo creo, no lo creo. Bueno, pues al subir los tiempos de apertura de los inyectores hemos conseguido que la moto arranque perfectamente, pero ¿qué es lo que pasa? Que hemos medido el CO en caliente y nos da 3,5, 4, una burrada, de tal manera que no pasaría ITV. Por lo tanto, lo que vamos a comprobar es la presión de la bomba de la gasolina, y si la presión de la bomba de la gasolina es correcta, lo que vamos a hacer es sacar los inyectores y llevarlos a limpiar. Tened en cuenta que esta moto tiene 15.000 kilómetros y tiene un montón de años, por lo tanto ha hecho una media de 1.000 y pico kilómetros al año. Posiblemente los inyectores estén sucios y sea el problema. Bueno, pues ya hemos conectado, ya hemos visto la presión de la moto que está arrancada, tenemos el manómetro puesto ahí en la bomba de inyección, la presión es la correcta, por lo tanto lo que vamos a hacer es sacar los inyectores y mandarlos a limpiar. Bueno, ya nos han llegado los inyectores, ya los hemos colocado, he sacado los cuerpos de inyección para poder montarlos correctamente, y ya que estamos con los cuerpos de inyección, ya que hemos sacado los cuerpos de inyección, lo que vamos a hacer es proceder a limpiarlos. En otros cuerpos de inyección, para hacer esto, lo que hacemos es que empujaríamos lo que es las mariposas, perdón que no lo estáis viendo, empujaríamos las mariposas, la abriríamos y limpiaríamos. Pero en este caso, lo que ha hecho Yamaha, no sé si veis aquí este saliente está pensado para meter, por ejemplo, yo voy a meter aquí una llave de 10 de tubo y abrimos los cuerpos de inyección. Y aquí en esta postura pues podemos limpiarlos sin ningún problema. Esta moto, para los tiempos que tiene, o para los años que tiene, mejor dicho, la verdad es que tiene una tecnología muy puntera. Tened en cuenta, a ver cómo os lo voy a explicar yo. Aquí lo que llegarían son los cables del acelerador. Nosotros cuando aceleramos vamos a mover esta mariposa, pero si os fijáis, esta mariposa simplemente va a un TPS, un sensor de apertura de la inyección, o sea, un sensor de la apertura de la mariposa del acelerador. Es decir, aceleramos y realmente no estamos haciendo nada en las mariposas, ¿veis? Simplemente mandamos una señal a este sensor. Este sensor lo que hace es que envía esa señal a la centralita la procesa y luego lo que hace es que se lo manda a este motor eléctrico, que es el encargado realmente de abrir las mariposas. Y vosotros estaréis pensando que para qué le eches tanto lío, pudiendo poner directamente el tirador del acelerador en el centro y cuando abramos el acelerador, pues se abran las mariposas. Pues muy sencillo, para que una combustión sea correcta, aproximadamente tiene que haber 14 gramos de aire por 1 de gasolina, que esa es la relación estequiométrica. ¿Qué es lo que pasa? Que si abrimos puño y se abren las mariposas, en ese mismo momento va a entrar una cantidad indigente de aire
que no va a estar compensada con la cantidad de gasolina que están saltando los inyectores. De tal manera que con este sistema nosotros podemos dar un golpe de gas, pero la centralita lo que dice, bueno, espérate, voy a preparar los inyectores, voy a abrir los tiempos de apertura del inyector, y una vez abiertos los tiempos de apertura del inyector, ya abro las mariposas para que entre el aire. A ver, estos son milésimas de segundo, o sea, esto es súper rápido, pero para que os hagáis una idea, el sistema es por esto. Luego lleva otro sensor de TPS, que es este de aquí, ¿vale? Que es el sensor real de la apertura de las mariposas. O sea, este sensor le dice a la centralita lo que está abriendo el motor. Ya que lo tengo desmontado, lo que vamos a hacer es, vamos a conectar tanto el sensor de apertura de las mariposas como el sensor del acelerador y vamos a regularlo, que se hace con el cuadro de rodajes montado. Ahora os lo enseño. Bueno, ya hemos limpiado los cuerpos de inyección, están puestos por encima, o sea, si podéis apreciar, llevo ahí puesto en las toberas de admisión cinta de carrocero para que no cuele absolutamente nada, y lo único que he hecho ha sido enchufar tanto el sensor de apertura de las mariposas como el sensor de apertura del acelerador. Están conectados los dos y lo que vamos a hacer es comprobar que estén bien regulados. Para ello lo que tenemos que hacer es apretamos los dos botones de diagnosis, esperad un momentito, de diagnosis no, los dos botones de aquí del cuadro, damos al contacto, esperamos a que se encienda el cuadro, va a haber un montón de errores, luego los borraremos, esperamos a meternos en diagnosis y nos vamos a ir a diagnosis número 1 y diagnosis número 1, ves este, que corresponde a este sensor de aquí, al sensor de las mariposas del cuerpo de inyección, tiene que estar entre 15 y 16, es correcto, y nos vamos a ir ahora al diagnosis número 14, que es el sensor del acelerador, que es este de aquí. Vamos a irnos, a ver, un momentito, de 0 a 3... 14. Veis que está entre 17, tiene que estar entre 15 y 16. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aflojar los tornillos del sensor del TPS. Vamos a ir girándolo un poquito hasta que consigamos que esté entre 15 y 16. Y vamos a ver ahora el 14. Vamos a ver, un momentito. 16, correcto. Ya estarían los dos sensores regulados correctamente. Vamos a montarlo todo y vamos a probarlo. Bueno, pues nada, esta moto sigue sin arrancar correctamente, entonces vamos a comprobar el tema de salto de chispa, vamos a controlar las pipabobinas y vamos a comprobar las bujías. Vamos a sacarlas y vamos a ver en qué estado están. Bueno, pues hemos sustituido las bujías porque fijaos, les había colado agua, cuidado con la lanza a lavarlas, estas dos pertenecen a los cilindros delanteros que están más expuestas, estos dos a los traseros. Al estar más expuestas y al lavarlas a presión, cuela agua. Y fijaos en qué estado están. También el problema que puede tener es que las pipabobinas se deriven, si cuela agua, se deriven y en vez de saltar la chispa hacia la bujía, salte a masa. Cuidado con la lanza, no la utilizáis. Vamos a poner las bujías, vamos a sustituir las bujías y vamos a comprobar las pipabobinas. Bueno, pues ya hemos sustituido las bujías, las pipabobinas las hemos comprobado, la resistencia es correcta y no las hemos visto muy oxidadas, ya que bueno, esta moto lo que lleva, veis estos orificios, que lo que hace es que si se llena de agua lo que es el compartimento donde va la pipa bobina, lo que hace es que lleva aquí este orificio de drenaje que sale el agua. En otros modelos este orificio no lo tiene y el agua se queda alojada en el compartimento de la pipa bobina, de tal manera que pueden llevarse a comunicar, es decir, salta la chispa a través de la pipa bobina a masa y se queda sin corriente. Pero bueno, en este caso no están oxidadas, por lo tanto no creemos que sea el fallo. No hay manera de comprobarlo eso no hay manera de comprobarlo, nada más que sustituyendo las pipabobinas, pero en un principio esta moto solo arranca mal en frío y el funcionamiento de la moto luego es correcto. Por lo tanto eso lo descartamos. En cuanto a lo que es compresión, pues hemos metido, porque esta moto lleva un descompresor automático, que es a bajas revoluciones, lo que hace es que por una fuerza centrífuga pisa la válvula de escape y hace que la compresión no sea tan alta para girar el motor correctamente. Entonces hemos comprobado que funciona correctamente, ya que hemos metido un compresímetro. A bajas revoluciones no tiene compresión como tiene que ser, pero si le damos bastantes revoluciones al motor de arranque sin las bujías, pues hemos llegado a comprobar que los 4 cilindros están comprimiendo, tienen una compresión bastante alta. Por lo tanto, pues ese problema también lo vamos a descartar. Y ahora lo que estamos viendo, hemos hablado con el cliente y es la posibilidad, porque ya hemos comprobado y hemos verificado todo, ¿no? Inyectores, bujías, hemos comprobado realmente todo. Ya lo único que nos queda es el tema de la centralita.
veis que la tengo aquí desenchufada. Hemos visto que hay un cambio de referencia en Yamaha. Ahora la que es, esta es terminada en 30, no sé si lo podéis ver ahí, la referencia, terminada en 30, y la que hay ahora es 31, terminada en 31. Hemos hablado con el cliente, hemos explicado cuál es la situación y le hemos dado el precio de la centralita nueva y nos ha autorizado a que la sustituyamos. Tampoco sabemos exactamente si el fallo es este o no, pero es que es lo único que queda, porque ya le hemos hecho todo a la moto. Entonces lo que vamos a hacer es, a petición del cliente, vamos a pedir la centralita, vamos a montarla y vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues ya nos ha llegado la centralita nueva. Como podéis ver, es la acabado en 31, la vieja es la terminada en 30 y gracias a Dios pues la hemos puesto y la moto arranca perfectamente. Por lo tanto, era un problema de la centralita. Fijaos cómo arrancaba la moto, vamos a dar el contacto. Arranca, fijaos que está totalmente fría y arranca perfectamente. Por lo tanto, voy a apagar un momentito la moto. Por lo tanto, al sustituir lo que es la centralita, hemos solucionado el problema. Después de investigar y bueno, pues darle una vuelta bastante grande a la moto. Bueno, pues espero que nos pase y sobre todo que nos pase y que os haya gustado el vídeo. ¡Adiós!